En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te agradecemos esta oportunidad que nos das de sentarnos a tus pies para escuchar tu palabra, de sentirnos auténticos discípulos tuyos, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que seamos tierra buena, tierra fértil, en donde la semilla de tu palabra pueda dar mucho fruto, fruto en abundancia. Que tu palabra hoy nos renueve, nos alimente, nos ilumine, nos guíe para poder guiar e iluminar a nuestros hermanos y a los que viven en el error y en la mentira. Sagrado corazón de Jesús, en ti. En vos confío, Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, Sagrado corazón de Jesús. en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Sí pudieron imprimir su hojita? Sí, sí. Sí. Muy bien. Bueno, la parte del lado derecho, vamos a recortarla. ¿Sí la recortaron? O todavía no. Sí, ya le están recortando a mi hermana. Ah, bueno, qué bien. Bueno, vamos a ocupar las imágenes para elaborar nuestro esquema del día de hoy. Ok. Bueno, con Sí, nuestro creo que es por esquema imagen. vamos a tener más claros algunos aspectos generales del Evangelio. Ya la clase pasada veíamos un poquito sobre el llamado de San Juan, por qué es importante conocer su Evangelio y también por qué es importante empezar la palabra de Dios, su estudio por el Evangelio. Entonces el día de hoy vamos a ubicarnos de manera general, a contemplar de manera general a los cuatro evangelistas. Ya a partir de la siguiente clase nos vamos a adentrar a profundidad en el Evangelio de San Juan, pero hoy vamos a tener un panorama general, saber en dónde estamos, saber qué lugar ocupa San Juan en los evangelistas y cuál es el objetivo de cada uno, para desde ahí partir y tener muy claro el camino que vamos a recorrer. Vamos a empezar llenando nuestro esquemita. En este cuadrito vamos a poner autor. ¿Sí tienes pluma? Ujú. Ujú. Ok. ¿Sí? En esa línea vamos a poner a los cuatro evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Ya. ¿Listo? Sí. Sí. Sobre la primera columna vamos a poner fecha. Ok. San Mateo se escribe en el año 60 después de Cristo. San Mateo no fue el primer evangelista, aunque en este orden aparecen en la Sagrada Escritura.
no están en un orden cronológico o histórico, sino que al estudiar, ya cuando llegue su momento, estudiaremos al evangelista San Marcos y ahí sabremos por qué la Iglesia Católica le dio este orden a los evangelios. San Sí. Mateo, aunque es el primero, no fue el que se escribió primero. Se escribe en el año 60 después de Cristo, pero el primer evangelio que se escribe es el de San Marcos, del 50 al 55 después de Cristo. Es el evangelio más joven y es la base para los demás. San Mateo, al escribir su evangelio, él leyó a San Marcos, conoció su obra. Por eso es muy común encontrar textos similares, los mismos Mm, episodios, los mismos milagros, los mismos discursos, con algunas variantes, pero la base prácticamente es la misma, porque San Mateo tomó material, tomó algunos elementos de San Marcos, no todos. También tiene él su propia estructura, su propio objetivo, pero San Marcos es quien abre este camino para los evangelistas. ok. Sí. Después tenemos a San Lucas, Ok. que se escribe en el 80 después de Cristo. Estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, también se les llama evangelios sinópticos, porque son muy similares, tienen muchas coincidencias. De hecho, si los comparamos, prácticamente van siguiendo como la misma línea. En algún punto, cada uno toma un camino distinto, pero por lo regular es el mismo esquema, con algunas excepciones, no son totalmente iguales. Ujú. Entonces se les llama evangelios sinópticos, por la gran similitud que hay. Y el Evangelio de San Juan se escribe en el 95 después de Cristo. Y en ese año él escribe el Evangelio, escribe también sus tres cartas y el Apocalipsis. San Lucas, aparte de escribir el Evangelio, él también escribe el libro de Hechos de los Apóstoles. De hecho, en la Pascua es el libro que se lee, lo tenemos siempre en la primera lectura. Sí. Ujú. Y San Lucas, él no, él no dividió sus escritos, él no dijo, esto es el Evangelio y este es el libro de Hechos. San Lucas hizo un solo libro, una sola obra, pero la Iglesia Católica, para una mayor comprensión, lo dividió. La primera parte, el Evangelio de San Lucas, y la segunda parte, Hechos de los Apóstoles, pero Mm, originalmente son un mismo libro. De hecho, si lo vamos leyendo de corrido, tiene continuidad, pero la Iglesia ha decidido, y también tuvo sus razones, que en su momento conoceremos, para dividir la obra de San Lucas. Como algún otro dato, San Marcos, que fue el primer evangelista, tuvo como maestro al apóstol San Pablo, fue su discípulo, fue secretario del apóstol San Pedro. Entonces él tuvo grandes influencias y tuvo a maestros que amaban mucho a Jesús. Y aunque San Marcos no conoció a Jesús directamente, cuando escuchó a San Pablo predicar, cuando escuchaba a San Pedro hablar de Jesús, él se enamoró y dijo, yo quiero escribir sobre Jesús. Y él escribe el Evangelio como si él hubiera visto los milagros, como si él hubiera estado ahí. Imagínense la profundidad con la que predicaba San Pedro, San Pablo, San Mateo.
San Juan, hombres llenos del Espíritu Santo, que a tal grado que enamoraron a San Marcos y lo impulsan a escribir el Evangelio. Y obviamente San Marcos estuvo inspirado por el Espíritu Santo también. Ahora vamos con el lugar. San Mateo escribe su Evangelio en Antioquía de Siria. Y ahí en Antioquía de Siria, San Mateo, él funda una escuela para estudiar las Sagradas Escrituras, como lo que hoy sería una universidad, ya estudios más profundos, más avanzados, para adentrarse en la palabra de Dios. San Mateo, que era un apóstol, debemos saber que los apóstoles fueron los primeros obispos de la iglesia. San Pedro fue el primer papa y los demás apóstoles eran como los obispos. Por eso, en la actualidad, nuestros obispos son sucesores directos de los apóstoles, como el papa es sucesor de San Pedro. ¿Cómo se llama nuestro obispo aquí en Iztapalapa? Es ¿Cuapio? No. ¿O ese es el de Tlane? Copia Bautista. Cuapio, es que no sé. Don Jorge Cuapio Bautista. Ah, sí. Ah. Es él. Él es nuestro obispo. Él es sucesor directo de los apóstoles. Y en la antigüedad, San Mateo era el obispo de Antioquía de Siria. Por eso él como obispo, como cabeza de esa iglesia, de esa comunidad, dijo, tienen que estudiar la palabra de Dios. Y va a haber una escuela especial para eso. Él impulsó ese estudio porque sabía que era muy importante conocer las escrituras. Y en una ocasión, a San Mateo lo fue a visitar el apóstol San Pedro, el primer papa. Y San Mateo con su comunidad se alegró mucho y construyeron una basílica en honor del apóstol San Pedro, que en la actualidad todavía se mantiene de pie. Porque San Mateo, siendo obispo, él le inculcaba mucho a su comunidad un amor y un respeto profundo a Pedro, al Papa, como nuestros obispos lo deben promover siempre en la actualidad. Y también nuestros sacerdotes. Estar en comunión con el Papa, amar al Papa, es amar a Jesús, porque Él instituyó su autoridad. Él dejó al Papa, a Pedro, al frente de la iglesia. Por eso quien al predicar, quien en su enseñanza nos empieza a decir que el Papa está mal, que el Papa debería hacer esto mejor y que el Papa esto y el Papa lo otro, esa persona no está inspirada por el Espíritu Santo. Esa persona no nos está llevando a la comunión, no nos está llevando a la fidelidad y al amor a Pedro, al Papa. El Papa, como todos, tendrá sus errores, pero tiene algo muy especial, la autoridad que le dio Jesús. Un auténtico católico ama al Papa, ama a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos y está en comunión con ellos. Estar en comunión con nuestros pastores es estar en comunión con Jesús. Por eso ustedes nunca manchen sus labios
hablando mal de un sacerdote, porque hacerlo es criticar, atacar y hablar mal de Jesús mismo, porque Él está en ellos y Él los ha llamado para guiar a su iglesia. Ellos en su momento tendrán su juicio, nosotros el nuestro. Preocupémonos por el nuestro. Y cuando tú te preocupas por ti, por tu crecimiento, por tu espiritualidad, por aprender tú, por crecer tú, ni tiempo te va a dar de andar viendo los errores de los demás. ¿Quiénes son los que critican y atacan? Las personas que no crecen, las personas que se conforman con lo que han recibido, las personas mediocres. Si tú en verdad quieres ayudar a la iglesia y que la iglesia crezca y sea más santa, no lo vas a lograr criticando, sino fijándote en ti. ¿Qué puedes cambiar en ti? Y cuando cambias tú, estás ayudando a la iglesia, estás edificando a la iglesia, porque tú eres parte de la iglesia. Eso nos enseña el ejemplo de San Mateo, que amó desde la antigüedad profundamente al apóstol Pedro, al Papa. San Marcos escribe su evangelio en la ciudad de Roma, porque en Roma estaba el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, y él ahí dijo, pues ¿para qué me voy a otro lado? Aquí escribo el evangelio. Y de hecho el apóstol San Pablo y San Pedro, los dos murieron en Roma. El apóstol San Pedro fue capturado por los soldados romanos y fue crucificado. Pero él cuando lo crucifican les dijo que lo voltearan de cabeza, porque él no era digno de morir como su maestro. ¿Puede repetir después de lo de Roma? Es que se entrecortó. Creo Ah, que ok. se perdió un poco la señal. Sí, sí, claro. En Roma, ahí vivía y predicaba el apóstol San Pedro y San Pablo. Y como San Marcos andaba con ellos, era el secretario, era el que les ayudaba y les apoyaba. Por eso él ahí escribe su evangelio en Roma. Y ahí en Roma también muere el apóstol San Pedro y San Pablo. El apóstol Pedro muere crucificado, pero él pide ser volteado al revés, porque no era digno de morir como su maestro. Y el apóstol San Pablo, a él lo decapitan, también ahí en Roma. El evangelista San Lucas escribe su obra en Antioquía de Siria, igual que San Mateo. San Lucas también conoció al apóstol San Pablo, a San Pedro. San Lucas era médico de profesión, era una persona muy letrada, muy estudiada, estudió también filosofía con los griegos, era una persona muy culta. Y eso nos demuestra que a veces hay gente que dice que la religión es solamente para los ignorantes. Y no, en la historia de la Ujú. iglesia, la historia nos demuestra que las personas más cultas, más estudiadas, más letradas, tarde o temprano llegan al Evangelio, llegan a un encuentro con Dios.
como San Lucas, como Santo Tomás de Aquino, como San Agustín, como Ujú. San Juan de la Cruz, y así muchos santos y santas que consagraron su vida a Dios estudiando, investigando, reflexionando, porque el estudio profundo de cualquier ciencia te va a conducir a Dios, porque Dios es el origen de la sabiduría. Una cosa es tener conocimientos y títulos y reconocimientos, y otra muy distinta tener sabiduría. La sabiduría solamente viene de Dios. La universidad, la escuela, te dará herramientas, conocimientos, pero nunca sabiduría. Una persona que ha estudiado mucho, no por eso es sabia. Será muy inteligente y tendrás muchos reconocimientos, pero para ser sabia necesitas Sí, encuentro con Dios, siempre. Y San Lucas, aparte de tener muchos conocimientos, era un hombre sabio, inspirado por el Espíritu Santo. Esa es la sabiduría. El apóstol San Juan escribe su evangelio, sus cartas y el Apocalipsis en la comunidad de Éfeso, en Asia Menor. Él era el obispo de Éfeso y él tenía a su cargo varias comunidades, así como nuestro obispo, don Jorge Cuapio, tiene bajo su autoridad varias comunidades, varias parroquias, así también San Juan. ¿Dónde está Éfeso? No, sí, no, pero ¿dónde está? ¿Dónde? ahorita ¿dónde es Éfeso? Éfeso en Asia, pero en la actualidad Éfeso ya le cambiaron el nombre, ya en los mapas no aparece como Éfeso, aparece como Ajá, Kusadasi. La región de Éfeso se llama ahorita Kusadasi, en Asia, con cada kilo. Kusadasi. Usadas. Sí, ahorita para buscarlo. Pero es el mismo lugar donde estaba San Juan. Y ahí en Kusadasi, anteriormente Éfeso, ahí está la tumba del apóstol San Juan. Aquí está un mapa, aquí está Antioquía de Siria, donde Ujú. escribió San Lucas, San Mateo su Evangelio. Aquí San Mateo era el obispo. Y acá está Éfeso. Todo esto es la región de Asia. Todo esto. Aquí está Éfeso, Mm, aquí estaba el ah, ya, apóstol ya. San Juan. Y todas estas comunidades de aquí, Patmos, Pérgamo, Esmirna, eran las iglesias, las comunidades que estaban bajo la autoridad del apóstol San Juan, que Ya. era su obispo. Ujú. San Juan Ok. fue encarcelado y lo llevaron a esta isla de Patmos, está muy chiquita, pero aquí está el nombre, Patmos. Aquí estuvo encarcelado el apóstol San Juan. Ya cuando estudiemos el Apocalipsis, después del Evangelio de San Juan, vamos a ver algunas imágenes. Ahí en la isla de Patmos eran unas minas y ahí mandaban a los prisioneros para someterlos a trabajos forzados, porque el emperador romano, el emperador dijo, bueno, a San Juan, si lo mato, pues va a haber más cristianos, porque Ujú. van a ser reliquias, va a haber gente que se reúna, se congregue, entonces mejor lo capturo y lo encarcelo en Patmos.
y que ahí se muera, lejos de su gente, de su comunidad, y eso va a ser mejor. Ya San Juan en la cárcel no va a hacer nada. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que allí en la cárcel hizo toda su obra, porque así son las cosas de Dios. El mundo podrá decir y hacer y lo que quieras, pero la obra de Dios permanece y se lleva a cabo siempre, aún con dificultades, aún con problemas, aún con persecución, la obra de Dios permanece. Y San Juan, allí en la cárcel, San Juan se empezó a ser amigo de los guardias y de los otros prisioneros, y hasta que un día ya eran amigos todos con San Juan, y allí en la isla de Patmos, todas las tardes, los guardias iban a sacar a San Juan de su celda y le decían, Juan, háblanos de Jesús. Y él se sentaba ahí a la orilla del mar, en la isla de Patmos, y ahí tenía a los guardias sentados, a los prisioneros ahí sentados, y él contándoles sobre Jesús, contándoles las parábolas, los milagros, y cuando terminaba de predicar cada tarde, se acercaba un grupo y le decía, Juan, bautízanos, porque queremos entregarnos a Jesús, como tú lo haces. Y ahí en la isla de Patmos, en la actualidad, hay una pequeña capilla chiquita que se llama el Bautisterio de San Juan, porque ahí él bautizaba a los guardias y a los prisioneros. San Juan supuestamente fue a la cárcel para detener su obra, pero fue ahí donde floreció y dio muchos frutos, que permanecen hasta el día de hoy. San Juan en su Evangelio sigue predicando, en el Apocalipsis sigue predicando, en sus cartas nos sigue hablando y enamorando de Jesús. Y de hecho a San Juan, allí en la cárcel, lo apodaban el teólogo, porque la palabra teólogo significa el que habla bien de Dios. Así lo llamaban. San Juan, el teólogo, el que habla bien de Dios. Y el apóstol San Juan, cuando escribe el Apocalipsis, él era el apóstol más joven. Fue el único que no murió martirizado. Todos los demás sí fueron degollados, apedreados, crucificados, los mataron atravesándoles lanzas de muchas maneras. A Santiago lo aventaron del templo de Jerusalén, murieron martirizados. San Juan fue el único que murió por edad, el único. Y cuando San Juan escribe el Apocalipsis, él, al ser el último de los apóstoles, cuando termina de escribir el Apocalipsis, automáticamente con ese libro se cierra la revelación cristiana. Por eso la Biblia termina con el Apocalipsis. Ya no se pueden agregar más libros, porque ya no hay apóstoles. Ya con San Juan murieron los testigos oculares, los que convivieron directamente con Jesús. Y cuando la Iglesia Católica analiza todos los libros del Nuevo Testamento, cada libro para ser integrado en la Biblia, los del Nuevo Testamento, tenían que cumplir un requisito que se llama apostolicidad. Apostolicidad. Es decir, haber sido escrito por un apóstol o tener el respaldo directo de un apóstol. Por eso están el Evangelio de San Juan, que fue apóstol, el Evangelio de San Mateo, que fue apóstol,
San Pablo, que fue apóstol, San Judas Tadeo, que fue apóstol, San Pedro, apóstol, Santiago, apóstol. Todos los libros del Nuevo Testamento tienen apostolicidad, porque los apóstoles estuvieron directamente con Jesús. San Marcos, aunque no fue apóstol, ¿él de quién fue discípulo? Marco. De, ¿De de Pablo? Pablo y Pedro, ¿no? San Pablo y San Pedro, apóstoles. Ellos revisaron sus escritos y lo aprobaron. Pero yo Eso, San tengo Marcos, una pregunta. sí, dígame. San Pablo, o a lo mejor yo estoy equivocada, ¿verdad? San Pablo no conocía a Jesús, ¿o sí? San Pablo O no sea, lo sí, conoció directamente. ajá, San Pablo, también en su momento lo vamos a estudiar, pero les adelanto, les platico. San Pablo, cuando va camino a Damasco, de aquí está Damasco, San muy Pablo bien. iba de Jerusalén hacia Damasco en caballo, aquí está en el mapa. Y mientras va de camino, dice el libro de Hechos de los Ujú, Apóstoles, él vio una luz y una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ujú, Porque Pablo no siempre se llamó Pablo. Su nombre original era Saulo. Y Saulo le contesta, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Y San Pablo en ese momento queda ciego. ujú. Y ya Jesús le dice, ve a Damasco, ve con tal persona para que te devuelva la vista. San Pablo se va, obedece, hace lo que Jesús le está diciendo, y después de ahí, de que él recupera la vista, San Pablo se va al desierto de Siria. Y de hecho San Pablo lo cuenta en sus cartas. Él se va al desierto de Siria durante 3 años. Y ahí en el desierto, en oración, en ayuno, en reflexión, el Espíritu Santo le hizo conocer directamente a Jesús. Le infundió ese encuentro con Jesús para que San Pablo pudiera ser apóstol, porque tenía que tener un encuentro directo con Jesús. Y ese encuentro lo Ujú, tuvo en el desierto de Siria, donde estuvo 3 años. ujú, Allí el Espíritu Santo ujú. le da esa experiencia y después de ahí San Pablo empieza con sus viajes misioneros. Pero antes, San Pablo, inspirado también por el Espíritu, se va a Jerusalén a hablar con quién se imaginan, ¿Con Pedro? con Pedro. Y él también lo dice en sus cartas. Fui a Jerusalén a entrevistarme con Pedro, porque Pedro es la cabeza de la iglesia. Se entrevista con él, le platica su experiencia, mira, pues así pasó todo, y el Espíritu Santo me trajo hasta aquí contigo, y San Pedro reconoce su apostolicidad. Y ahora sí, Ah, San ok. Pablo, siendo ya apóstol reconocido por Pedro, empieza a predicar el Evangelio. No conoció Ah, directamente a Jesús físicamente, pero en el desierto el Espíritu Santo le concedió ese encuentro profundo y espiritual con Jesús. Por eso San Ok, Pablo estaba enamorado de Cristo, porque lo conoció en el desierto, gracias al Espíritu Santo. ok. Sí. ¿Alguna otra duda que tengan hasta aquí? no, No, creo que no. no. ¿Sí? Bueno, vamos ahora con el destinatario. San Mateo le escribe al pueblo judío y como el pueblo judío
tenía muy presentes las escrituras, las profecías. Por eso San Mateo constantemente va a decir en su evangelio, esto se realizó para que se cumpliera lo que estaba escrito. O esto pasó así porque lo decía el profeta Isaías. Va a decir mucho eso, porque le está hablando al pueblo judío. Y ellos tenían eso muy presente. San Marcos le habla a los romanos, porque los romanos se caracterizaban por una vida, al igual que los griegos, por una vida de excesos, Mm. en todos los sentidos, en la comida, en lo sexual, en todo tipo de pecados. Y había orgías, había homosexualidad, había de todo. Y San Marcos lo que pretende con su evangelio es que los romanos, que eran personas muy alejadas de Dios, tengan este encuentro con Jesús, se enamoren de Jesús. San Lucas le escribe a los griegos, porque él era griego. Él dijo, yo esto que he descubierto, esto que he aprendido, quiero que todo... Espérame, tantito. Sí, sí, sí. Espérame. Sí, Lo sí. que pretenden San Marcos, lo que pretende en su evangelio es que los... ¿San Lucas era griego entonces? Era griego, sí. Por eso tenía muchos estudios, porque en Grecia había universidades, había varias escuelas, y él era médico. Sí. Lucas para los griegos. Ya, gracias. Sí, y San Juan le va a escribir a todo el mundo. Él es para todos. Ahora vamos con el objetivo de cada evangelista. Se nos va a acabar el tiempo de la sesión, la cierro y volvemos, por favor. Ujú. Ok. ¿Ya pueden ver la pantalla? Ya se ve bien la pantalla, ¿verdad? No se escucha. Ah, Sí, ya se ve bien. sí, gracias. Bueno, vamos con el objetivo de San Mateo, demostrar que Jesús es el Mesías prometido. Por eso va a citar constantemente las profecías del Antiguo Testamento. El objetivo de San Marcos es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios y que todos, sin importar nuestro pasado, nuestros errores, nuestro pecado, podemos también ser hijos de Dios, porque le estaba hablando a los romanos. San Lucas tiene como objetivo demostrar que Jesús es el Salvador del mundo, porque la salvación no viene por lo que tienes o por lo que sabes o por tus reconocimientos humanos, sino, ¿Puede repetir lo de Marcos, por favor? Es claro, que va un poco rápido. sí, 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 perdón. Bueno, con San Marcos, él quiere demostrar que Jesús es el Hijo de Dios
para que al leer su evangelio te des cuenta que sin importar tu pasado, tus errores o tu pecado, también puedes ser hijo de Dios. También hay un lugar para ti. Ok, Sí. Luego San Lucas, él nos va a demostrar que Jesús es el Salvador del mundo, que no nos salva ni los reconocimientos, ni las cosas materiales, ni el poder, el éxito, tantas cosas del mundo, sino únicamente nuestra fe en Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador. ok, Sí. Y San Juan nos va a demostrar que Jesús es verdadero Dios. ok. Bueno, y ahora con las imágenes que recortamos, vamos a poner sus símbolos de cada evangelista. El hombre lo vamos a poner aquí en San Mateo. San Mateo se le representa con un hombre porque él quiere demostrar la humanidad de Jesús, que él es el Mesías. Por eso va a empezar su evangelio hablando de los antepasados de Jesús, todo su árbol genealógico, todas las generaciones que tuvieron que pasar para que naciera Jesús, humanamente hablando. Nos muestra a Jesús como verdadero hombre. Por eso ese es su símbolo, un hombre. San Marcos tiene el símbolo de un león. Creo la semana pasada te había platicado eso, de los Ujú, símbolos. sí, ¿Sí se acuerdan por qué es un león? San Marcos. Por la fuerza en que hablaba San Juan Bautista Ujú, sí, muy en su, bien, exactamente. en predicaciones, su ¿no? predicación. Su predicación. Ajá. San Marcos, un león. A San Lucas, ¿qué símbolo le corresponde? Como, parece como un caballito, Un toro, Como, buey, pero es toro, ¿no? el toro. como un unicornio. Ujú. Es un toro el de San Lucas. Toro. Ujú.
se acuerdan por qué San Lucas tiene el símbolo de un toro? Sí, dilo. Sí, sí, me acuerdo un buen. Porque en los sacrificios, ¿no? De Ajá, porque habla cuando mucho del iban, templo. ajá, cuando iban al templo, ¿no? Los sacrificios. Sí, muy bien. San Lucas empieza hablando del templo, por eso es un toro. Muy bien. Y en San Lucas ponemos el águila. Ahí. Y este sí me acuerdo. San Lucas es como un águila porque él nos va a mostrar a Jesús como verdadero Dios. Por eso él se va a las alturas, a lo divino, La divinidad, ¿no? la Ujú. divinidad de Jesús. San Mateo nos lo presenta como verdadero hombre y San Juan como verdadero Dios. Ujú. Por eso el águila. Mm. Y vamos al último espacio, el de hasta abajo. ¿Cómo presenta a Jesús? Cada evangelista lo presenta de una forma distinta. Si pudiéramos sentarnos con cada evangelista, tomarnos un café y preguntarles, ¿cómo nos presentas a Jesús? Ellos nos contestarían lo siguiente. ¿Cómo nos presenta San Mateo a Jesús? Él nos diría, yo lo presento como maestro en estos tres puntos. Yo lo presento como maestro. Yo lo presento con autoridad, un hombre con autoridad. Y yo lo presento como el nuevo Moisés. Y así como Moisés vino a liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto, Jesús, nuevo Moisés, viene a liberarnos de la esclavitud del pecado. En resumen, así nos presenta San Mateo a Jesús, con esos tres puntos. Jesús maestro, Jesús con autoridad y Jesús nuevo Moisés. Ahora con San Marcos. San Marcos, ¿cómo nos presentas a Jesús? ¿Qué nos dices de él? Bueno, San Marcos nos lo presenta como exorcista. Por eso constantemente en San Marcos va a estar expulsando demonios. Un Jesús exorcista, un Jesús médico y también un Jesús muy dinámico que anda de aquí para allá, predicando y sanando y con la gente y en todas partes, con tantas actividades que a veces no tiene tiempo ni para comer. Pero un Jesús que está enamorado y apasionado por el reino de Dios, que se apasiona por predicar y por estar con la gente y por sanar y por liberar y anda de aquí para allá, muy ocupado. Un Jesús dinámico. San Lucas, ¿tú cómo nos presentas a Jesús? San Lucas nos lo presenta como un Jesús misericordioso, un Jesús que perdona. Eso es la misericordia. Ujú. Y también un Jesús que tiene predilectos. ¿Quiénes son los predilectos de Jesús? A ver, díganmelo ustedes. Mm. ¿Quiénes son? Los sacerdotes.
¿no? No sé, tal vez los ungidos, o sea, como un sacerdote o una religiosa. ¿No? En su época, en su tiempo, Ah, ¿a quiénes mm. prefería él? ¿Con quién se pasaba el tiempo? Con Ah, los enfermos, con con los los pecadores. pecadores, con... Exactamente. Los Ajá. pecadores, los enfermos, las mujeres también. Pecadores, enfermos y mujeres. Son los predilectos de Jesús. Y San Juan tiene otra estructura totalmente distinta. San Juan no nos presenta a Jesús, a diferencia de los demás. San Juan se hace a un lado para que sea Jesús quien se presente a sí mismo, quien se revele. Por eso, en el Evangelio de San Juan va a ser muy común que Jesús se esté presentando y revelando a cada rato, diciendo, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy, por ejemplo, el Evangelio de ayer que decía, ¿se acuerdan? Mm, sí, que era el pan de vida. Exactamente, eso está tomado del Evangelio de San Juan. Jesús se presenta, se revela como el pan de vida. Y así hay varias frases de Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Este domingo que viene, si Dios nos presta vida, vamos a escuchar en el Evangelio, yo soy la puerta. Ahorita no vamos a hablar de la puerta, ya el domingo, hay que ir a la parroquia, a ver qué significa eso. ¿Vale? Para Sí. que misionen y vayan. No es para que entendamos mejor el evangelio. Exactamente. Bueno, y de esta manera ya tenemos un panorama general de los cuatro evangelistas. Ujú. Así ya cuando leamos uno o en la Santa Misa escuchemos del Evangelio de San Mateo, pues ya sé a quién le está hablando San Mateo, ya sé qué objetivo tiene, cómo nos está presentando a Jesús y lo captamos más. Conociendo al autor, conocemos y comprendemos mejor su obra. Y esto es de manera general el fascinante Evangelio. Y bueno, hasta aquí le dejamos el día de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Yo tengo una pregunta. Sí, sí, claro. Por ejemplo, comentas que San Juan siempre dice, Jesús se presenta y dice, yo soy la vida, la luz del mundo, pero por ejemplo, en las bodas de Caná, ahí cómo se presenta, o sea, ahí cómo dice que pues él es. Ujú. Bueno, las bodas de Caná lo vamos a ver la siguiente clase. Y aunque ahí Jesús no dice directamente, yo soy esto, con lo que hace Jesús ahí y con el entendiendo todo el texto desde la cultura judía, vamos a descubrir quién es Jesús. En algunos se lo dice directamente, en otros lo va a decir con sus obras. Jesús habla con su palabra y con sus obras. Las bodas de Caná es un texto donde él habla con lo que hace y también ahí se está revelando y ahí también nos está diciendo algo muy importante y muy interesante. Y eso lo vamos a ver la siguiente clase. Pero sí, ahí también se revela, aunque él no lo diga. Va. Ok, Sí. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? No. no, no, no. Bueno, todos los esquemitas que vayamos teniendo, váyanlos guardando, hagan su carpetita
para que eso Ok, también les motive a estudiar y a seguir aprendiendo en la palabra de Dios. Y así ya sí, cuando vayan a ir a la Santa Misa, leen, agarran su misal, ven el Evangelio, de quién es, y ya tienen su tablita, para entenderlo más y saborear más la palabra de Dios. ¿Vale? así es. Sí. Ok, Pues muchas gracias por su confianza, por su tiempo. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. Bueno, nos vemos aquí, Gracias. no, allí en la parroquia. Pero no, para ya dijiste la siguiente semana. el, la parroquia. Bueno, Ok, gracias. Gracias. nos vemos. Hasta luego. Hasta Bye, luego. bendiciones.